El Apocalipsis, más que una advertencia, una revelación divina. ¿Qué nos dice realmente el libro del Apocalipsis? Muchos lo ven como una predicción de desastres y caos, pero ¿y si te dijera que es mucho más que eso? El nombre mismo, Apocalipsis, significa revelación. No es el fin del mundo, sino la revelación de cómo se desarrollarán los eventos hasta llegar al gran final de esta historia en la que todos estamos viviendo. Hoy, rodeados de cambios drásticos en la sociedad y en el mundo, estamos en la víspera de un momento crucial, la llegada del Anticristo y los eventos mortales del período de tribulación. Pero no temas, el propósito de estas profecías no es asustarnos, sino inspirarnos a vivir por Cristo. Imagina el sonido de una trompeta resonando en el cielo. No es solo una advertencia, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestras vidas y asegurarnos de que están alineadas con lo que Dios espera de nosotros. El Apocalipsis nos invita a despertar, a mirar a nuestro alrededor y a evaluar nuestras acciones y decisiones. ¿Qué significan esos 4 ángeles encarcelados junto al río Eufrates? ¿Y por qué se liberarán en un momento crítico de la historia humana? Estas preguntas nos llevan a explorar no solo la geografía terrenal, sino también la espiritualidad y la historia de la rebelión angelical. Dios, en su infinita misericordia, siempre precede sus actos de justicia con advertencias y oportunidades para que nos volvamos a Él. Incluso en los momentos de juicio, su amor está presente, deseando que todos se arrepientan y vivan. Por lo tanto, no temas, sino mantén la vigilancia y la santidad. Somos llamados a ser luces en medio de la oscuridad, embajadores del reino de Dios, proclamando la esperanza del Evangelio hasta los confines de la tierra. Así que, preparémonos, vivamos nuestras vidas reflejando el amor de Cristo y compartiendo su mensaje de arrepentimiento y esperanza. En un mundo lleno de desafíos, recordemos que nuestra esperanza está anclada en el reino de Dios y que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. El libro del Apocalipsis, a menudo malinterpretado y temido, es en realidad una poderosa obra literaria y teológica que ofrece una visión profunda sobre el plan divino de Dios para la humanidad. Aunque se le asocia comúnmente con el fin del mundo, su propósito principal es revelar, no ocultar. Veamos más de cerca el significado y propósito de este libro fascinante. El término Apocalipsis deriva del griego apocalipsis, que significa revelación o descubrimiento. El libro no es tanto una predicción literal del fin del mundo, sino más bien una revelación de los eventos y conflictos espirituales que tienen lugar en la historia humana. A través de sus visiones y simbolismos, Juan nos ofrece una visión profunda de la lucha entre el bien y el mal y la victoria final de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. El Apocalipsis emplea un lenguaje altamente simbólico y apocalíptico que puede resultar enigmático para el lector moderno. Bestias, dragones, sellos y trompetas son solo algunas de las imágenes que pueblan sus páginas. Sin embargo, es crucial entender que estos símbolos no deben interpretarse de manera literal, sino más bien como representaciones poderosas de realidades espirituales y trascendentales. Por ejemplo, la bestia puede ser vista como una personificación del poder y la opresión, mientras que las trompetas pueden simbolizar llamados divinos a la conversión y el arrepentimiento. A pesar de su tono a menudo sombrío y apocalíptico, el mensaje central del Apocalipsis es uno de esperanza y redención. Aunque la humanidad enfrenta desafíos y tribulaciones, el libro nos asegura que Dios está en control y que su plan de salvación se cumplirá. La victoria final no pertenece al mal, sino a Dios y a aquellos que permanecen fieles a Él. Esta esperanza es un recordatorio poderoso de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios sigue brillando y guiándonos hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones. Aunque escrito hace casi 2 milenios, el mensaje del Apocalipsis sigue siendo profundamente relevante para los creyentes de hoy. En un mundo lleno de incertidumbre, conflicto y desesperación, el libro nos llama a mantener nuestra fe, resistir la tentación y vivir vidas de integridad y devoción. Nos recuerda que, aunque enfrentamos desafíos, no estamos solos,
Dios está con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y prometiéndonos un futuro de paz y bendición. En resumen, el Apocalipsis es mucho más que un relato apocalíptico de destrucción y juicio. Es una poderosa revelación de la naturaleza de Dios, la condición humana y el plan divino de salvación. A través de sus páginas, somos invitados a profundizar nuestra fe, renovar nuestra esperanza y comprometernos con el camino de justicia, amor y verdad que Dios nos ha trazado. En el transcurso de las últimas décadas, el mundo ha experimentado una serie de cambios profundos y transformaciones que han repercutido en múltiples ámbitos de la vida humana. Estos cambios, impulsados por avances tecnológicos, cambios sociopolíticos y evoluciones culturales, han generado nuevas dinámicas y desafíos que han reconfigurado nuestra percepción del mundo y nuestra forma de interactuar con él. A continuación, se exploran algunos de los cambios más significativos que han marcado la modernidad. Uno de los cambios más notables de la era moderna ha sido la revolución digital y los avances tecnológicos asociados a ella. La llegada de Internet, la proliferación de dispositivos móviles y el desarrollo de la inteligencia artificial han transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Estos avances han generado nuevas oportunidades, pero también han planteado desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad y la ética en el uso de la tecnología. La globalización ha sido otro factor determinante en la configuración del mundo moderno. La creciente interconexión de economías, culturas y sociedades ha generado un mundo más interdependiente y complejo. Si bien la globalización ha facilitado el acceso a bienes y servicios y ha promovido el intercambio cultural, también ha dado lugar a desigualdades económicas, tensiones políticas y conflictos culturales. Los cambios demográficos, incluido el crecimiento de la población mundial, el envejecimiento de la población en algunos países y los movimientos migratorios, han tenido un impacto significativo en la dinámica social y económica global. La migración, en particular, ha generado debates acalorados sobre la identidad nacional, la integración cultural y los derechos humanos, y ha puesto de manifiesto la necesidad de políticas migratorias más inclusivas y equitativas. La creciente conciencia sobre los desafíos ambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, ha llevado a un renovado enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Las crisis ambientales actuales nos instan a repensar nuestros modelos de desarrollo y consumo, promoviendo prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los cambios sociopolíticos, incluido el auge de movimientos sociales y la demanda de mayor igualdad y justicia, han sacudido los cimientos de muchas sociedades alrededor del mundo. Movimientos como Almohadilla Me Too, Black Lives Matter y Fridays for Future han generado un debate público sobre cuestiones de género, raza y medio ambiente, impulsando cambios legislativos y sociales significativos. La complejidad de la sociedad moderna ha planteado nuevos desafíos éticos y morales relacionados con la biotecnología, la medicina, la inteligencia artificial y la privacidad, entre otros. Estos desafíos nos obligan a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la tecnología, y a buscar un equilibrio entre el progreso humano y el respeto por la dignidad y los derechos humanos. En conclusión, el mundo moderno se encuentra en un estado de constante cambio y transformación, impulsado por una serie de fuerzas y dinámicas interconectadas. Aunque estos cambios ofrecen nuevas oportunidades y posibilidades, también plantean desafíos significativos que requieren respuestas creativas, inclusivas y colaborativas. En este contexto cambiante, es fundamental mantener una visión crítica y reflexiva, y estar dispuestos a adaptarnos y evolucionar para construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. La sexta trompeta, como se describe en el libro del Apocalipsis, es una de las señales proféticas que ha suscitado numerosas interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Su aparición en el texto sagrado ha llevado a diferentes tradiciones religiosas y teólogos a reflexionar sobre su significado y relevancia en el contexto espiritual y escatológico.
A continuación, se profundiza en el significado de la sexta trompeta y las diversas interpretaciones que han surgido en torno a ella. La sexta trompeta se encuentra en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, donde se describe una serie de calamidades y juicios divinos que afectan a la humanidad como parte del plan divino de redención y purificación. Según el texto, la sexta trompeta desencadena una serie de eventos catastróficos que involucran la liberación de 4 ángeles encadenados en el río Eufrates, lo que resulta en la muerte de una tercera parte de la humanidad. A lo largo de la historia, los estudiosos y teólogos han ofrecido diversas interpretaciones sobre el significado de la sexta trompeta. Algunos la ven como una representación simbólica de las guerras, plagas y desastres naturales que asolarán el mundo como parte de los juicios divinos previos al fin de los tiempos. Otros la interpretan como una advertencia sobre los peligros del pecado, la idolatría y la incredulidad, y como un llamado al arrepentimiento y la conversión. En el ámbito escatológico, la sexta trompeta se ha asociado con diversas teorías sobre el fin del mundo y el retorno de Cristo. Algunos creen que esta trompeta anuncia la llegada del anticristo y el comienzo de la gran tribulación, mientras que otros la ven como un indicio del Armagedón y la batalla final entre el bien y el mal. Estas interpretaciones escatológicas han generado especulaciones y predicciones sobre el tiempo y las circunstancias exactas del fin de los tiempos, aunque estas teorías varían ampliamente según las diferentes tradiciones y perspectivas teológicas. Aunque la sexta trompeta se originó en un contexto bíblico y escatológico específico, su mensaje y significado siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. En un momento de incertidumbre global, crisis socioeconómicas y desafíos éticos y morales, la sexta trompeta nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, la fragilidad de la vida humana y la necesidad de buscar la redención y la reconciliación con lo divino. La sexta trompeta, con su poderoso simbolismo y profunda carga espiritual, nos recuerda la importancia de mantener una fe firme, de vivir de acuerdo con los principios éticos y morales, y de estar preparados para enfrentar los desafíos y pruebas que puedan surgir en nuestras vidas. Más allá de las interpretaciones y especulaciones teológicas, la sexta trompeta nos insta a vivir con esperanza, humildad y amor, confiando en la misericordia divina y en la promesa de la vida eterna. En definitiva, la sexta trompeta, como parte integral de la revelación bíblica, nos invita a profundizar en nuestra relación con lo divino, a cultivar una espiritualidad auténtica y a buscar la paz y la armonía en un mundo marcado por la adversidad y la turbulencia. La mención de los 4 ángeles del Eufrates en el libro del Apocalipsis ha intrigado a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. Estos seres celestiales encadenados en el río Eufrates desempeñan un papel crucial en la narrativa apocalíptica, actuando como agentes de juicio y ejecutores de la voluntad divina. A continuación, se explorará en detalle la historia y el significado de estos enigmáticos ángeles del Eufrates. Los ángeles del Eufrates son descritos en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis como seres poderosos y temibles, encadenados en las aguas del río Eufrates hasta el momento señalado por Dios para su liberación. Su origen y naturaleza divina los distinguen de otros seres celestiales, y su papel en los eventos apocalípticos los sitúa en el centro de la escatología bíblica. Según el relato bíblico, la liberación de los ángeles del Eufrates desencadena una serie de calamidades y juicios divinos sobre la tierra, incluida la muerte de una tercera parte de la humanidad. Este acto de liberación representa la intervención divina en el curso de la historia humana y el cumplimiento de las profecías apocalípticas, marcando el inicio de un periodo de tribulación y purificación para la humanidad. La figura de los ángeles del Eufrates ha sido objeto de diversas interpretaciones y análisis teológicos a lo largo de los siglos. Algunos ven en ellos una representación simbólica de las fuerzas del mal y la destrucción que se desatarán en los últimos tiempos, mientras que otros los interpretan como mensajeros divinos enviados para ejecutar los juicios de Dios y restaurar el orden moral y espiritual en el mundo. Aunque su presencia es fundamentalmente religiosa y espiritual, los ángeles del Eufrates también han dejado su huella en la tradición y la cultura popular.
Su mención en el Apocalipsis ha inspirado obras literarias, artísticas y cinematográficas que exploran su significado, simbolismo y relevancia en la sociedad contemporánea. Estas representaciones varían desde interpretaciones fieles al texto bíblico hasta adaptaciones creativas que reflejan las preocupaciones y aspiraciones humanas en relación con el destino último de la humanidad. La historia de los ángeles del Éufrates, con su misterio y poderoso simbolismo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la intervención divina en la historia humana y la búsqueda de significado y propósito en un mundo marcado por la incertidumbre y el sufrimiento. Más allá de las interpretaciones teológicas y escatológicas, los ángeles del Éufrates nos recuerdan la importancia de mantener una fe firme, de vivir de acuerdo con los valores éticos y morales y de estar preparados para enfrentar los desafíos y pruebas que puedan surgir en nuestras vidas. En definitiva, los ángeles del Éufrates, como figuras centrales en la narrativa apocalíptica del libro del Apocalipsis, nos instan a profundizar en nuestra relación con lo divino, a cultivar una espiritualidad auténtica y a buscar la paz y la armonía en un mundo en constante cambio y transformación. Su historia y significado continúan resonando en el corazón y la mente de creyentes y buscadores espirituales, ofreciendo inspiración, esperanza y consuelo en tiempos de adversidad y prueba. El concepto de juicio divino es una temática recurrente en las tradiciones religiosas y espirituales de diversas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. En el contexto del libro del Apocalipsis, el juicio divino adquiere una dimensión particularmente significativa, sirviendo como un mecanismo a través del cual Dios manifiesta su justicia, rectitud y soberanía sobre la creación. A continuación, se explorará en profundidad el propósito del juicio divino, su relevancia teológica y su impacto en la comprensión de la escatología bíblica. El juicio divino se fundamenta en la naturaleza justa y santa de Dios, quien actúa como el supremo juez y legislador moral del universo. Según las escrituras bíblicas, el juicio divino se basa en la verdad, la equidad y la imparcialidad, reflejando la perfecta naturaleza de Dios y su compromiso con el establecimiento del orden moral y espiritual en el mundo. El propósito principal del juicio divino es manifestar la justicia de Dios, recompensando a los justos y castigando a los impíos de acuerdo con sus acciones y decisiones. A través del juicio, Dios hace prevalecer la rectitud y el bien, restaurando el orden moral y espiritual que ha sido perturbado por el pecado y la injusticia en el mundo. Además de ser un instrumento de justicia, el juicio divino también tiene como propósito la purificación y la redención de la humanidad. A través de las pruebas, tribulaciones y juicios que se desencadenan durante el periodo apocalíptico, Dios busca conducir a las personas hacia el arrepentimiento, la conversión y la transformación espiritual, preparándolas para la vida eterna en su presencia. El juicio divino también sirve como una manifestación poderosa de la gloria, el poder y la majestuosidad de Dios. A medida que los eventos apocalípticos se desarrollan y el juicio divino se manifiesta en toda su plenitud, se revela la soberanía absoluta de Dios sobre la creación y se proclama su victoria final sobre las fuerzas del mal y la oscuridad. El concepto de juicio divino, aunque a menudo es objeto de temor y aprensión, también puede ser visto como una expresión de amor, misericordia y gracia por parte de Dios. A través del juicio, Dios ofrece a la humanidad la oportunidad de arrepentirse, reconciliarse con Él y experimentar la plenitud de vida y bendición que solo puede ser encontrada en su presencia. En el contexto de la sociedad contemporánea, marcada por la injusticia, el sufrimiento y la búsqueda de significado y propósito, la comprensión del propósito del juicio divino puede ofrecer consuelo, esperanza y dirección espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, a vivir de acuerdo con los valores éticos y morales, y a cultivar una relación auténtica y transformadora con lo divino. En conclusión, el propósito del juicio divino, como se presenta en el libro del Apocalipsis y en las enseñanzas teológicas cristianas, es multifacético y profundamente significativo. A través del juicio, Dios manifiesta su justicia, revela su gloria, promueve la purificación y redención de la humanidad y proclama su soberanía y amor incondicional hacia su creación.
Es un recordatorio poderoso de la importancia de vivir una vida de fe, integridad y devoción, y de estar preparados para encontrarnos con nuestro Creador en el día del juicio final. En el contexto apocalíptico del libro del Apocalipsis, la urgencia del arrepentimiento y la esperanza en Dios emergen como temas centrales que resuenan con profundidad y relevancia espiritual para los creyentes y buscadores de verdad. Estos temas no solo reflejan la llamada constante a la conversión y la transformación espiritual, sino que también ofrecen un rayo de esperanza y consuelo en medio de las tribulaciones, pruebas y desafíos que enfrenta la humanidad. El llamado al arrepentimiento se presenta de manera contundente y apremiante a lo largo de las escrituras bíblicas y, particularmente, en el libro del Apocalipsis. En un mundo marcado por el pecado, la injusticia y la rebelión contra Dios, el arrepentimiento se convierte en un requisito indispensable para restaurar la comunión rota con el Creador y abrir el camino hacia la salvación y la vida eterna. El arrepentimiento implica un cambio profundo y genuino de corazón, una decisión consciente de apartarse del pecado y volver a Dios con humildad, contrición y fe. Es un proceso continuo de conversión y transformación espiritual que nos invita a reconocer nuestras faltas, errores y transgresiones, y a buscar el perdón, la misericordia y la gracia de Dios para comenzar de nuevo y vivir de acuerdo con sus designios y voluntad. A pesar de la intensidad y gravedad de los juicios divinos y las tribulaciones apocalípticas descritas en el libro del Apocalipsis, también se manifiesta una poderosa esperanza en Dios como fuente de consuelo, fortaleza y salvación. A través de las visiones, símbolos y promesas divinas presentadas en el texto apocalíptico, se nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas, capaz de superar el mal, restaurar la justicia y ofrecer una esperanza inquebrantable a aquellos que confían en Él y permanecen fieles a su palabra. La esperanza en Dios nos impulsa a mantener la fe, la esperanza y el amor en medio de las adversidades, a confiar en su providencia y cuidado paternal, y a buscar refugio y seguridad en su presencia amorosa y redentora. Nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y a fijar nuestra mirada en las promesas eternas de Dios, que nos aseguran la victoria final sobre el pecado, la muerte y el mal, y la realización de su reino de justicia, paz y amor. La urgencia del arrepentimiento y la esperanza en Dios nos orientan hacia un camino de conversión y renovación espiritual que implica un compromiso sincero y decidido de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, cultivar una relación íntima y personal con Dios, y participar activamente en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Este camino de conversión y renovación espiritual nos desafía a dejar atrás la indiferencia, el egoísmo y la superficialidad espiritual, y a abrazar una vida de autenticidad, integridad y compromiso con el bien común. Nos motiva a ser portadores de esperanza, paz y reconciliación en medio de un mundo marcado por la división, el odio y la desesperanza, y a ser testigos vivos del amor, la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. En conclusión, la urgencia del arrepentimiento y la esperanza en Dios son dos dimensiones inseparables que configuran la experiencia espiritual y la vivencia cristiana en el contexto apocalíptico del libro del Apocalipsis. Nos invitan a reconocer la gravedad del pecado, la fragilidad de nuestra condición humana y la necesidad imperiosa de volvernos a Dios con un corazón contrito y humilde. Al mismo tiempo, nos alientan a mantener viva la esperanza en Dios como fuente inagotable de consuelo, fortaleza y salvación, a confiar en su amor y misericordia infinita, y a vivir con alegría, esperanza y confianza en la realización de su reino de amor y paz. Nos desafían a ser agentes de cambio, transformación y renovación espiritual en el mundo, y a trabajar incansablemente por la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna, en la que Dios sea reconocido, amado y servido como el único Señor y Salvador de la humanidad. El libro del Apocalipsis, con su lenguaje simbólico y visionario, nos presenta una visión apocalíptica de la historia humana, marcada por el conflicto entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. A través de sus páginas, somos invitados a reflexionar sobre los misterios de la existencia, el propósito de nuestra vida en la tierra y nuestro destino final en la eternidad.
Esta profunda exploración apocalíptica nos revela la realidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento, así como la esperanza en Dios como fuente de consuelo, salvación y vida eterna. Nos desafía a enfrentar las realidades dolorosas y desafiantes de nuestro tiempo con valentía y determinación, y a buscar en Dios la fortaleza, la sabiduría y la guía necesarias para superar las pruebas, resistir las tentaciones y perseverar en la fe hasta el final. La urgencia del arrepentimiento y la esperanza en Dios nos orientan hacia un camino de conversión, renovación espiritual y compromiso activo con el bien común, invitándonos a ser testigos vivos del amor, la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Nos recuerdan la importancia de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, cultivar una relación íntima y personal con Dios, y participar activamente en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno, en el que prevalezca la paz, la justicia y el amor. En última instancia, el libro del Apocalipsis nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y a fijar nuestra mirada en las promesas eternas de Dios, que nos aseguran la victoria final sobre el pecado, la muerte y el mal, y la realización de su reino de justicia, paz y amor. Nos alienta a mantener viva la esperanza en Dios como fuente inagotable de consuelo, fortaleza y salvación, a confiar en su providencia y cuidado paternal, y a vivir con alegría, esperanza y confianza en la realización de su plan divino de salvación y redención para toda la humanidad. En conclusión, el libro del Apocalipsis nos ofrece una visión apocalíptica de la realidad humana y cósmica, en la que se entrelazan la justicia y la misericordia divinas, el juicio y la gracia, la prueba y la esperanza. Nos invita a abrir nuestros corazones y mentes a la acción poderosa y transformadora de Dios en nuestra vida, a responder con generosidad y fidelidad a su llamado de amor y salvación, y a caminar con confianza y esperanza hacia el encuentro pleno y definitivo con Él en la eternidad. Les invitamos a unirse al canal para recibir más contenido relacionado con temas espirituales y apocalípticos. Se les anima a activar la campana de notificaciones. En la descripción se presenta un enlace que dirige a los espectadores a un programa de formación católica donde pueden profundizar en su fe y su comprensión de las profecías bíblicas. Se destaca la importancia de seguir creciendo espiritualmente y estar preparados para los desafíos venideros. Hacemos un llamado a la acción y una invitación a la reflexión espiritual, alentando a los espectadores a comprometerse con su fe y buscar la guía divina en medio de los tiempos turbulentos que se avecinan.